Muy buen día, profesor Wilder. Mi nombre es Simón Andrés Ramírez Quintero, estudiante del curso de Física de Ondas y Óptica de la carrera de Ingeniería Civil del semestre número 3. En esta ocasión me remito hacia usted, profesor, para realizar la sustentación de este laboratorio número 2, en el cual pues vamos a trabajar precisamente sobre lo que son las ondas y también un poco sobre el movimiento oscilatorio. Inicialmente, pues, profe, en mi trabajo quise arrancar dando una pequeña introducción que me parece bien compartirla, la cual dice que hemos venido analizando de forma sistemática el movimiento oscilatorio. El objetivo fundamental de este estudio es el de propiciar una mejor comprensión del movimiento ondulatorio. ¿El por qué? Pues resulta que vivimos en una sociedad inmersos en un mar de ondas. La mayor parte de la información que obtenemos del mundo que nos rodea nos llega en forma de sonidos o de luz. En todo momento convivimos con una cantidad inimaginable de ondas, tanto mecánicas como electromagnéticas. Hablar y ver son dos experimentos de naturaleza ondulatoria. El sonido es el ejemplo más importante de onda mecánica. El ejemplo más importante de onda electromagnética es la luz. Las ondas sonoras nos llegan desde diferentes fuentes, la voz humana, la música, el ruido de la calle, etc. Las ondas electromagnéticas provienen de las estaciones de radio, televisión, antenas de celulares, estrellas, agujeros negros, en fin. Fin es comprender los fenómenos ondulatorios, que es fundamental si queremos entender algo sobre cómo funciona el universo. Aquí pues ya profe sigue lo que es como las consultas previas de lo que se considera que debemos saber previamente se realiza este laboratorio, en el cual pues ahí están consignadas mis respuestas. Y ya en este momento pues ya pasamos profe a lo que es como tal el laboratorio, en el cual para una primera ocasión nos dicen básicamente como que evaluáramos la amplitud de la onda con relación al medio, por decirlo así. Entonces, pues, acá está como también la respuesta que quisimos, que en mi caso yo di, con base a lo que vi, y también la evidencia correspondiente. Entonces, mi respuesta en este caso fue que no tiene la misma amplitud, pues la onda conforme toca el medio en equilibrará o se transportará, irá perdiendo progresivamente energía hasta que esta tienda a ser nula. Por lo tanto, la amplitud de onda también corresponderá a esa pérdida de energía, llevando así a que su amplitud progresivamente también sea nula. A continuación, adjuntamos un soporte en donde se aprecia mi punto de vista con respecto a la amplitud, donde variando a diferentes amplitudes siempre tenderá a ser nula. Y como lo puede ver, profesor, acá, vamos a ver, profe, que en este caso, en esta primera imagen de acá, que acabo de señalar, podemos ver cómo empieza la fuente de la onda, aquí con este nivel de agua, desde una vista superior en una cubeta de ondas. Aquí lo podemos analizar y vemos precisamente cómo la fuente de la onda es mayor y poco a poco la onda se va haciendo menor, va tendiendo a cero, y mucho mejor se aprecia cuando utilizamos una vista lateral, en la cual, profe, pues esa vista lateral, por lo menos en estas ondas que se puede decir que son como dentro de un solo plano, por decirlo así, vemos, profe, cómo también van perdiendo energía, o mejor dicho, van perdiendo su amplitud conforme va avanzando en el medio. Acá pues seguimos mostrando y lo muestro pues en diferentes medios, por decirlo así. Vemos que en este primer medio, en el primer medio que era el agua, pues también tendía a ser cero. Lo mismo en este que es en la parte visual, por medio de unos láseres. Vemos, por ejemplo, que diferentes frecuencias, o sea, la frecuencia como tal no tiene nada que ver en el que se pierda un poquito esa energía. Vemos que siempre va a tender a cero. De igual forma en el sonido. En este caso, profe, no hay como tal una diferencia muy grande entre lo que es la vista superior y lateral en efectos del sonido y de la luz, puesto que son ondas que se van yendo totalmente en tres dimensiones. Luego encontramos, profe, la siguiente pregunta que nos dice que teniendo en cuenta los dibujos de la vista lateral y la superior, dibujemos la amplitud de las ondas. ¿Qué punto de vista lateral o el superior es más adecuado para representar la amplitud? Concluya. Acá, pues, profe, analizando, podemos identificar que entonces se puede descubrir con facilidad lo siguiente, que en un medio como el agua la vista lateral será respectivamente la gráfica de la amplitud de onda, por tanto su gráfica será la siguiente. Aquí, profe, sacamos unos screenshots, unos pantallazos, donde muestran nuevamente el dibujo de la amplitud de la onda y lo vemos que relacionado precisamente con la vista lateral va a ser igual. Y luego encontramos, profe, que ya lo que es en el sonido o en el aire como tal, o en una onda de luz, no se puede determinar con facilidad el gráfico, pues estas se dispersan de una manera, digamos que esférica, o como decía anteriormente, en una forma de tres dimensiones, y siempre el gráfico hace como una forma circunцéntrica.
Por lo tanto, pues como el gráfico que mejor podemos representar en este caso son los que se ven acá, pues que es el que nos brinda precisamente el programa, y en caso tal de que lo quisiéramos como representar con lo que tenemos acá, podemos iniciar, profe, que las partecitas blancas, profe, o sea, no, mejor dicho, tenemos unas franjas, y se puede decir que en cada punto medio de cada franja se va a dar un pico, por decirlo así, de onda. Las que son, por ejemplo, de color son los picos superiores, y en las partes que son negras son los picos inferiores, como tal. Luego, profe, encontramos la siguiente pregunta que dice que qué ocurre con la amplitud cuando nos alejamos de la fuente. Como le decía, profe, pues la amplitud va a ir disminuyendo gradualmente. Luego, profe, está la pregunta que dice que las ondas de alta frecuencia son diferentes a las de baja frecuencia. ¿Qué diferencia tienen? Entonces, acá en mi respuesta encontramos, profe, lo siguiente. Cuando las ondas, conforme cambian su frecuencia en escalas de máximas y mínimas, verán afectado su comportamiento. Es decir, variarán su longitud de onda, por ende su periodo también. Y pues se ve como lo vamos a ver en el agua. Y acá vemos, profe, que acá todo está referenciado, pues, la misma amplitud para ambos casos, pero diferentes frecuencias. Si vemos que en uno las longitudes de onda son diferentes, por tanto, obviamente su periodo, listo. De igual forma, veremos que va a ocurrir en el sonido y también en el vacío, que es el caso de la luz. Luego, profe, encontramos la pregunta que nos dice que supongamos que los estudiantes no estén de acuerdo acerca de las diferencias observadas entre las ondas de alta frecuencia y las de baja frecuencia. Uno de ellos dice que las ondas de alta frecuencia son más rápidas que las de baja frecuencia. El otro sostiene que ambas tienen la misma velocidad. ¿Qué opinan ustedes? Si hablamos, profe, como tal de frecuencia, sabemos que frecuencia es el inverso del periodo. De igual forma, vamos a ver que a mayores periodos la frecuencia va a ser menor. Por tanto, en un caso tal como de decir, o sea, la diferencia de esta radica básicamente en eso. Si tenemos una onda de mucha frecuencia, de alta frecuencia, vamos a saber básicamente que su periodo es un periodo grande. Por tanto, pues va a ser de menor velocidad. Contrario a la misma vez, una onda de menor frecuencia también quizás va a tener una mayor velocidad. Luego encontramos por aquí que nos dice cuál es la relación entre la frecuencia de la fuente de las ondas y la longitud de onda. Son directamente proporcionales, inversamente proporcionales, no hay relación entre ellas, explica. La longitud de onda y la frecuencia podemos encontrar una relación de proporcionalidad inversa, pues como se puede analizar en las imágenes anteriores, a medida que aumente la frecuencia, el número de oscilaciones por segundo también lo hará. Pero quiere decir que la longitud de onda tendrá que ser menor para una alta frecuencia. Caso contrario, cuando disminuye la frecuencia en donde la longitud es mayor. Acá vemos referenciada nuevamente la imagen. Vemos, profe, que en caso de frecuencias diferentes, mire que a una frecuencia máxima la longitud de onda es más pequeña y a una frecuencia mínima pues la longitud de onda es mayor. Y pues acá con ayuda del método del laboratorio pues lo podemos hacer. Luego nos dice la última, otra pregunta, ¿qué pasa a la frecuencia de las ondas a medida que nos alejamos de la fuente? Use detectores demostrados en el menú de la derecha. Acá, como decía, tenemos la siguiente respuesta. Como mencionamos en el inciso B, podemos partir de que a medida que se aleja la onda de la fuente va perdiendo energía, por lo que se puede determinar que la frecuencia también va cayendo. ¿Por qué? Vamos, básicamente el gráfico de la longitud de onda se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Al ser cada vez más pequeño, la frecuencia también se va a ir escalando en esa misma manera y va a ir siendo menor. Luego encontramos, pues, profe, acá cómo se podría como analizar las gráficas que usted nos dio ahí. Y pues concluir nuevamente. Ahí está pues como tal la sustentación con respecto a eso. Y luego en una actividad 2 nos dicen lo siguiente. Que utilizando la cubeta para responder las preguntas de la actividad 1, las cuales pues ya las hicimos. Y nos dice, miramos la longitud dice, utilice distintos osciladores para generar ondas reflejadas, interferencias de ondas, difracción, grafique y explique de manera cualitativa los medios observados. Acá pues ya podemos ir viendo cómo se va a ir viendo todo el análisis que hicimos, profesor, y obviamente su respectiva sustentación, por decirlo así. Se van viendo los casos, los fenómenos que fuimos viendo que fueron ocurriendo y obviamente con toda su evidencia. En este caso, esta que estamos viendo me pareció en mi opinión una parte interesante. El fenómeno de ver cómo, por ejemplo, a medida que el agujerito es más grande, pues la imagen reflejada se hace más pequeña y viceversa. Y también que todo se va, si una imagen se achata de una forma,
el resultado se va a ver, pero de una forma transversal, por decirlo así, pues va a girar 90 grados. Aquí pues seguimos nuevamente haciendo un análisis por frecuencias. Demostramos cómo cambia la longitud de onda con respecto a la frecuencia. Y pues ya pasamos a la unidad de ondas extendidas en cuerdas y resortes. Está todo lo que es su consulta previa, que es esta parte. Y pues tenemos un procedimiento experimental que nos dice que generemos pulsos y ondas transversales en la cuerda. Acá estamos generando pulsos. Luego nos dice que generemos ondas transversales. Acá las podemos ver. Cambiamos ya la opción de generar de pulsos a ponerlo a oscilar, que esto es como un motorcito que se puede ver. Y pues nos pone a escribir unos modelos matemáticos. En este caso, escribir matemáticamente la perturbación ondulatoria mediante el uso de función seno-coseno. Ahí está explicado. De hecho, fue un aporte que tuvimos con usted en clase, profe. Y luego pues, nos dice que establezcamos una relación entre longitud de onda, frecuencia, tensión aplicada, densidad lineal y velocidad de fase para ondas transversales en la cuerda. Entonces, pues partiendo de las siguientes fórmulas podemos encontrar la relación. Tenemos una primera fórmula que nos dice que velocidad es igual a la raíz de la fuerza de tensión sobre el coeficiente de densidad lineal. Y una segunda ecuación que nos dice que la velocidad es igual a la longitud de onda sobre el periodo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a transformar esto, pues encontramos que hay como un término en común entre ambas, que es la velocidad. Entonces vamos a convertir lo que es velocidad en términos de fuerza, de tensión, como para hallar una especie de equivalencia en ese caso. Acá pues vemos como hacemos la conversión de este a la pues de velocidad a fuerza, nos queda la siguiente fórmula y la transcribimos. Teniendo esta fórmula vamos a poner velocidad en términos de la segunda fórmula, que es la que tenemos acá arriba. Lo organizamos y nos queda así. Nos quedaría que la fuerza de tensión es igual a lambda sobre el periodo al cuadrado por el coeficiente de densidad lineal. Y sabemos que periodo es igual a 1 sobre frecuencia, y de la misma forma frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces lo volvemos en su equivalente y encontramos la siguiente fórmula en términos de lo que nos solicitan. Luego nos dicen pues que determinar velocidad de fase y velocidad que oscilan las cuerdas de la partícula, como preguntas más teóricas, y básicamente podemos encontrar que la velocidad de fase es la velocidad que necesita una partícula para mantenerse en un mismo punto sobre una onda cuando esta está oscilando o está en fase, y la velocidad es la velocidad de onda es precisamente la velocidad con la cual oscilan las ondas. Y obviamente todas vienen dadas por dos diferentes modelos matemáticos que acá se referencian. Luego, profe, encontramos una actividad 2 y 3 y pues la verdad, profe, no la resolvimos puesto que no contamos todavía con los conocimientos necesarios con respecto a eso. Estamos apenas sacando, profe, lo que son los armónicos y modos fundamentales de oscilación, que fue lo último que vimos en la última clase. Por tanto, la verdad, profe, pese a que consultamos, es una duda que tenemos no solamente yo, sino varios compañeros, en que sería bueno, profe, si abarcáramos nuevamente a conocer este tema y posteriormente ya la respuesta como entre estas dos actividades. Luego, profe, pasamos ya a lo que es ondas estacionarias en dos dimensiones. Está una consulta previa, que es ver un video sobre las figuras de Klamler, que básicamente consta de que este personaje un día utilizó unas láminas de metal de diferentes formas con un soporte en su centro que lo sostenía y con un arco de violín las fue raspando y encontró que cada una cogía unas formas, por decirlo, la sal que tenía encima cogía unas ondas. Y pues obviamente luego lo íbamos a representar nosotros mismos. Está pues mi análisis. El análisis que yo puse sobre el video es que se puede determinar de que a diferentes frecuencias habrán diferentes modos fundamentales de vibración, por lo cual aparecen distintas imágenes a diferentes alturas de frecuencias. De otra manera, con ayuda de diapasones con diferentes frecuencias se podrán generar nuevos modos de una forma sencilla o práctica. Y pues luego nos pide que hagamos nuevamente nuestro experimento. Sabemos, profe, pues como tal un diapasón es un instrumento que se usa en la música, que tiene como forma de un tenedor de dos puntas que genera frecuencias. En un inicio lo pensé hacer con eso, pero resulta que el volumen o la amplitud de onda de este no es lo suficientemente grande como para que sea absorbida. Entonces me remití, profesor, a hacerlo en un bafle y cogí una membrana de una bolsita de basura y un molde de torta, por decirlo así, y le hice unos agujeros para proceder a hacer el experimento. A continuación, profe, pues voy a mostrar las imágenes de la evidencia que sacamos y el video explicativo de cómo hicimos este laboratorio. Aquí vemos, profe, inicialmente unas imágenes, pues aquí están organizadas de menor a mayor frecuencia y vamos viendo cómo se van organizando las imágenes. Se ven, vamos viendo.
El experimento pues lo llevó a un total de más o menos 14.000 hercios, iniciando desde 1 hercio, y digamos que puede empezar a notar como resultados a partir de los 220 Hz más o menos. Bueno, ahora continuando con la parte del último laboratorio, con la parte procedimental de las figuras de Crumbler, vamos a proceder entonces a exponer por lo menos el montaje inicialmente. Para este caso, hemos dispuesto de un molde de torta, por decirlo así, al cual en su parte inferior le hemos hecho un orificio como se puede ver acá. Y lo mismo hemos hecho con su tapa o con su base, a la cual, pues les voy a mostrar acá, le hemos perforado también su centro para hacer con este el soporte, nos va a servir como de tensor de la membrana que vamos a usar para realizar la representación de las gráficas. Se lo sacamos, le quitamos su parte y pues como ya aquí les mostraré, usamos una bolsa de basura, la cortamos y sacamos una membrana para, pues para hacerla como de plancha, por decirlo así, o simular las láminas metálicas que usó Crumbler en su experimento. Posterior a eso, pues aplicamos un poco de sal, obviamente pues después de haber hecho el montaje inicial. ¿Y qué vamos a hacer? Cogemos el molde que quitamos, pues el molde que le hicimos el absorber en el centro, que nos va a servir para tensar las superficies, y lo vamos a cerrar. Esto nos va a ayudar a hacer a la vez un cierre hermético, y luego lo que queda hacer nuevamente es tensar la superficie. Aunque pese a que esto queda fino, pues queda bien apretado, todavía permite el que se le pueda realizar, que se pueda tensar como tal la membrana. Seguimos haciendo esta parte para que el experimento funcione de una manera correcta. Es necesario que la membrana quede lo suficientemente tensa, lo cual va a permitir que las ondas vienen con muchísima más facilidad. La representación gráfica de todas las figuras que van a ir apareciendo de acuerdo a la frecuencia que se le ponga, pues puedan ser más gráficas. Listo. Acá estamos ultimando los detalles, tratando de tensar dicha membrana. Se toca pues ver que se desafloja y se sigue tensando. Bueno, acá lo pueden ver, nuevamente quedó la superficie tensa. Vamos a ver cómo se va moviendo la sal, que es el material que hemos usado para hacer la representación de las gráficas, y posterior a eso, ayudándonos con una aplicación que es la que ya van a ver ahorita nuevamente. Cuando nos enfoquemos en la parte del experimento, vamos a hacer un cuadro comparativo con la aplicación que instalamos. Vamos a usar esa aplicación y por medio de una conexión Bluetooth con este bafle vamos a proceder a realizar el siguiente montaje, que sería así. Vamos a disponer de nuestra membrana a pesar de una altura cualquiera, no es necesario, y si vamos a organizar la altura de nuestro bafle, en este caso va a ser nuestra fuente, va a ser nuestro emisor de ondas. Lo cuadramos de un modo en el que el baflecito o el speaker quede lo más cercano posible a dicha membrana, como lo están pudiendo ver acá. ¿Qué va a pasar? Al generar frecuencias, el speaker va a generar ondas, las cuales van a ser captadas por la membrana, va a ir vibrando, y la sal que está ahí, pues obviamente va a empezar a brincar a diferentes partes. ¿Cómo así? La membrana va a captar lo que son los nodos y los antinodos de la onda que estamos generando. Entonces los lugares donde hayan antinodos son los lugares que vamos a ver en donde la membrana queda sin sal. Donde se recoge la sal son las partes de los nodos. De ahí pues como que a medida que se aumente la frecuencia vamos a ver que van a haber mucho más nodos y más antinodos respectivamente. Bueno, por términos prácticos este experimento no lo vamos a realizar acá como tal al aire, pues como tal en un área abierta, considerando pues que hay personas en las que quizás escuchar estas frecuencias tan agudas les puede afectar. Por lo tanto, vamos a dirigirnos a realizar este experimento en un espacio cerrado para obviamente evitar quizás problemas con otras personas y afectar su salud.